Bueno, estamos ahora ya en el lado B con Luis Arbaiza. Vamos a hablar sobre si existieran los extraterrestres, ¿pensarían igual que nosotros? ¿Podríamos comunicarnos con ellos? ¿No? Vamos a ver si, básicamente, si la razón es universal. Si podría ser universal, si podemos hipotetizar que la razón es universal. O si más bien es algo únicamente de nuestra especie. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Bueno, estamos haciendo un cambio un poco drástico, pero para ponerle un poco de variedad también al programa. Bien, como tú dices, exactamente el tema es si la lógica o la forma, el razonamiento o el pensamiento es universal o es particularmente humano. Vamos a empezar, digamos, para analizar a qué nos referimos con lógica en este momento. Básicamente, cuando una persona habla sobre por ejemplo, alguien tiene una conversación coloquial, dice, bueno, está siendo una persona muy lógica, significa entonces que tú estás razonando de forma correcta, no estás contradiciendo, te estás haciendo inferencias pertinentes o estás haciendo conclusiones que se siguen de una serie de premisas. Entonces, cuando alguien dice, no, tú estás hablando ilógicamente, se está hablando de que se está razonando mal, que se está concluyendo injustificadamente o que se está entrando en contradicciones. En pocas palabras, se desvirtúa un razonamiento cuando se dice que es ilógico. Entonces, acá no vamos a hablar tanto de la lógica formal como una disciplina que se estudia en las universidades, sino como ese esqueleto que está debajo de todo razonamiento, en el sentido de que pensar razonablemente o ser razonable significa pensar lógicamente. Entonces, ¿qué es pensar? Pensar es pensar lógicamente. Significa hacer cavilaciones que cumplen por lo menos las leyes lógicas, que no entran en contradicción y que se siguen de unas premisas, unas cosas. Voy a dar algunos ejemplos para que no esté tan abstracto. Primero, hay que preguntarnos para qué sirve. Todas las cosas, como ha dicho acá el doctor antes de nosotros, según la evolución, todas las cosas que hay en los seres vivos sirven para algo. Entonces, la lógica, que también existe en los seres vivos, sirve para algo. O sea, la lógica de la teoría de evolución es esa. Y es esto. La lógica sirve para poder entender el mundo y nos sirve también para poder predecir la causalidad. Voy a entrar, no se digiere tan rápido esto, pero lo voy a explicar con un ejemplo. Los seres vivos, digamos, o mejor dicho, los animales inteligentes, incluso muy distintos, como por ejemplo el pulpo, los delfines, el cerdo, muchos pájaros también que son inteligentes, utilizan sus razonamientos, sus pensamientos, sus cavilaciones para poder determinar causalidad. Voy a dar un ejemplo, por ejemplo, el ejemplo del cuervo. Un cuervo, hay un video en internet, quizás lo podemos ahora poner, agarra una nuez dura, se para en el semáforo, espera que se ponga en rojo, entonces pone la nuez ahí por donde van a pasar las ruedas, pasan los carros, rompen la nuez, espera que se ponga luego en rojo otra vez, va y come. Ahora, este cuervo no ha nacido, su especie no ha evolucionado para... Sí, entonces, Ya, hacemos una pausa. Ya, tuvimos un problema técnico, pero ya estamos solucionándolo. Este cuervo no ha nacido sabiendo eso, sino que lo ha aprendido. Entonces, digamos que ha utilizado su inteligencia para poder descubrir una causalidad natural y bueno, y la ha utilizado provechosamente. Entonces, en general, el razonamiento, la inteligencia, las conductas inteligentes y los sistemas nerviosos sofisticados son utilizados para poder aprender cosas sobre la causalidad en el mundo. Y la lógica es parte de todo este paquete que nos permite examinar esos medios ambientes cambiantes y complejos donde los animales superiores tienen que moverse. Otro ejemplo más es los animales cazadores, por ejemplo, los felinos, los perros o esas especies que se asocian para cazar, siempre tienen que estar calculando, cavilando, pensando qué es lo que conviene hacer o qué pasa si yo hago tal cosa, cómo va a reaccionar la presa. Entonces tú ves que están en una actividad cavilativa. Los seres humanos hemos llevado este análisis de la causalidad y este razonamiento y esta lógica sumamente lejos. De hecho, podríamos decir que toda la ciencia es la búsqueda de las causas. O sea, la ciencia es
desde la biología, la química, la física, de las ramas más raras y distantes, todas es búsqueda de las causas naturales. Eso sería lo que engloba a todas las ciencias. Entonces, pero por más sofisticada que sea la ciencia y el método científico, en el fondo estamos haciendo lo mismo que el cuervo y lo mismo que los felinos, y lo mismo que el pulpo y lo mismo que todos los animales inteligentes. Entonces, entonces, volviendo a la pregunta si la razón, el pensamiento o la lógica es universal, podemos decir que por lo menos en el planeta Tierra, para todas las etnias humanas y culturas humanas, el razonamiento más o menos es igual, y también para otras especies inteligentes. Entonces, vamos a preguntarnos entonces, ¿y de dónde viene la lógica? Y eso nos va a ayudar a responder la pregunta, si hubieran extraterrestres, si fueran inteligentes, ¿serían inteligentes al modo humano? ¿O tal vez tendrían otra forma de pensar? Vamos a responder esto analizando un poco más. ¿De dónde viene la lógica? Hay una posición que yo comparto, porque hay otras posiciones, no voy a decir que es la única, que la lógica tiene su origen en las propiedades mismas de la naturaleza. Es decir, que las leyes lógicas no son inventos abstractos, sino que son, igual que en la observación, corroboraciones de propiedades naturales. Voy a dar dos ejemplos, el modus ponens y el modus tollens, que son el ABC de las leyes lógicas. Modus ponens dice lo siguiente: P, entonces Q. Entonces, cuando yo tengo P, puedo decir, ya, entonces también Q. Esta cosa tan abstracta se puede resumir en, por ejemplo, cada vez que llueve, se moja. Entonces, si yo sé que ha llovido, entonces, sin necesidad que me digan nada más, yo puedo decir, entonces, seguro que está mojada la ciudad. Entonces, este es un ejemplo de cómo las propiedades lógicas, que son tan abstractas, en realidad han provenido de que la especie o los sistemas nerviosos han aprendido de la naturaleza. Entonces, ya un poco para cerrar, si hubieran extraterrestres, y considerando un principio de física que implica que todas las leyes naturales que hemos descubierto para la Tierra funcionan en todo el universo, efectivamente cuando nosotros miramos galaxias muy lejanas, sabemos ahí que la gravedad, la fuerza fuerte, la fuerza débil, la termodinámica y toda la física y la química que se aplica acá, también se aplica allá. Entonces, habiendo las mismas propiedades, tendría que haber la misma lógica. En todos esos sentidos podríamos decir que los seres inteligentes que evolucionen en otras partes de este universo tendrían que tener la misma lógica. Pero antes de alegrarnos y decir que bacán, entonces hay una comunicación transuniversal, debemos recordar que hay parte de este universo, el universo microscópico, el universo cuántico, que no es lógico, que no es comprensible a la mente humana, que incluso es difícil de digerir. Los ejemplos como el gato de Schrödinger, el entrelazamiento cuántico, la acción a distancia, el principio de certidumbre, chocan contra el sentido común. Y el ejemplo nomás, por ejemplo, el ejemplo del gato de Schrödinger, podemos decir que dice, por ejemplo, que un estado está muerto o vivo. Entonces estamos hablando de P y no P. En lógica sería contradicción y significaría entonces que todo eso es falso. Pero no es falso. Entonces, para cerrar, diríamos que nuestros cerebros no se adaptaron, por ejemplo, al mundo cuántico, por eso la lógica de ese mundo para nosotros es incomprensible. Entonces, existe lo incomprensible ya en este universo. Entonces, la lógica no es universal. Y para cerrar, si hubieran otros universos con otras propiedades, o sea, si hubiera un multiverso con propiedades de la materia completamente radicales, entonces también habrían otras lógicas con otras propiedades radicalmente distintas a la nuestra. Uh-huh. Y bueno, es inevitable preguntarte, Luis, tú que eres biólogo, así como la lógica es potencialmente, o podría ser potencialmente universal, también es la inteligencia, o sea, ¿qué diferencia entre la inteligencia y la lógica? Porque la inteligencia es la capacidad de resolver problemas, ¿no? Así, claro, pero la definición clásica de inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Pero ¿cómo se resuelven los problemas? Mi posición es que es identificando la causalidad. Cuando un animal, como el cuervo, como los felinos, o como el pulpo, cualquier animal inteligente resuelve sus problemas, es porque ha identificado que esta cosa produce tal cosa. Entonces, sobre todo lo causal, manipula, actúa. Y eso les sirve y les es provechoso. Esa es la inteligencia, según mi posición, y tendría que ser la misma para
para seres de otras partes del universo, a excepción de que las reglas, las leyes de la naturaleza no sean iguales. Por ejemplo, en el mundo cuántico, la causalidad no es exactamente la misma causalidad que tenemos en este mundo macroscópico. Ergo, quizás la inteligencia no sirva para ese mundo. O sea, si no hubiera un mundo de causalidad, por ejemplo, si hubiera otro universo en que el efecto está antes que la causa, como parece extravagante, pero puede ocurrir, entonces la inteligencia no serviría, o la inteligencia sería otra cosa. Ujú. Muy interesante. Bueno, estuvimos